Muy bien, vamos a revisar el funcionamiento de un capacitor de placas paralelas. Recordemos primero el concepto de capacitancia, el cual está definido con la letra C y que básicamente corresponde al almacenamiento temporal de una carga Q en un conductor, produciendo un potencial eléctrico V. En el caso de un capacitor de placas paralelas, recordemos que el campo eléctrico al interior del capacitor es igual al cociente del potencial eléctrico que hay entre las placas dividido entre la distancia entre las mismas. Recordando además de la ley de Gauss que el campo eléctrico es igual a la cantidad de carga encerrada por las placas paralelas, podemos utilizar este par de ecuaciones para llegar a la conclusión que la capacitancia de un par de placas paralelas depende solamente de el área de las placas dividida entre la distancia que existe entre ellas. Todo ello va multiplicado por este valor constante que es la permitividad del espacio que hay entre las dos placas. En este caso es el espacio vacío. Si vemos un ejemplo para calcular un capacitor de placas paralelas cuyas placas tienen un área de 400 milímetros cuadrados y una separación de 3 milímetros en medio aire, el valor de la capacitancia estaría dado por lo que esta ecuación nos ayude a determinar. Veamos cómo sustituyendo los valores tenemos que el valor de epsilon sub 0 es 8.85 por 10 a la menos 12 coulombs al cuadrado sobre newton metro cuadrado. El área es expresada en metros cuadrados es un valor de 0.0004 y la distancia entre placas expresada en metros es igual a 0.003 metros. Realizando el cálculo, vemos que el resultado de capacitancia para este capacitor sería de 1.18 picofaradios, o lo que es lo mismo, 1.18 por 10 a la menos 12 picofaradios. Muy bien, ahora vamos a ver en este simulador cómo se cumplen los elementos de la parte teórica de la presentación en el diseño del capacitor. Vamos a activar este medidor. Básicamente de la presentación vimos que la ecuación de un capacitor de placas paralelas depende de dos parámetros físicos. Uno de ellos es el área, el cual depende directamente proporcional, es decir, a mayor área, mayor capacitancia. A menor área, menor capacitancia. El otro parámetro físico es la distancia de separación entre las placas. En este caso, al ir esa parte en el divisor de la ecuación, vemos que a menor distancia de separación tenemos una mayor capacitancia y al tener una mayor separación tenemos una menor capacitancia. Si replicamos el ejemplo que viene en la presentación, ok, el ejemplo nos indicaba que teníamos un área de 400 milímetros cuadrados que ya tenemos aquí y una distancia de separación de 3 milímetros. Vamos a tratar de ponerlos aquí, aquí está. Vemos el resultado efectivamente coincide con el de la presentación, 1.18 picofaradios para estos dos parámetros. Ahora vemos que este capacitor de placas paralelas está conectado a una batería. Vamos a encender la batería hasta su voltaje máximo. Al encender la batería nosotros vemos que aquí se empiezan a representar una acumulación de cargas eléctricas, tanto positivas como negativas. Vamos a activar la parte del campo eléctrico para que veamos cómo está funcionando el campo eléctrico. Ahora veamos un poco qué pasaría si modificamos los parámetros físicos. Dijimos que si aumentamos la separación de placas, la capacitancia disminuye. Y efectivamente la capacitancia disminuye y al disminuir la capacitancia también disminuye la cantidad de corriente almacenada. Vamos
a, a disminuir la separación, y vemos cómo al disminuir la separación aumentan estas dos variables, la capacitancia y la cantidad de carga almacenada. Ahora, ¿qué sucede si disminuimos el área de las placas? Pues al disminuir el área de las placas vemos que disminuyen tanto la capacitancia como la cantidad de carga almacenada. Ok. Ahora, una característica que tienen los capacitores es el de almacenar temporalmente carga. Lo que vamos a hacer ahora es desconectar el capacitor de la batería y vemos cómo aún desconectado mantiene la carga. Esta carga va a ser mantenida temporalmente o hasta que se conecte un elemento aquí que haga la descarga de la carga almacenada en las placas paralelas. Finalmente vamos a corroborar cuál es el valor del potencial eléctrico que tenemos aquí en las placas paralelas. Para eso utilizamos este multímetro conectándolo en las dos terminales del capacitor. Vemos que básicamente el voltaje de las placas paralelas es igual al valor del voltaje máximo que tiene la batería y que fue el que se utilizó para hacer la carga. Bueno, aquí terminamos el video. Muchas gracias.